La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó a la Fiscalía General del país suramericano investigar a 6 funcionarios del gobierno, entre ellos el exministro de Gobierno Sacha Llorenti y 7 miembros de la policía por el operativo contra la manifestación indígena del 25 de septiembre. Así queda constancia en el informe respecto a la violación de derechos humanos del organismo de control y que conoció en exclusiva el programa La Noche. Para la Defensoría del Pueblo boliviana, la represión policial del 25 de septiembre contra las marchas indígenas violó los derechos a la integridad y libertad personal, a la locomoción, a la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre decisiones que afectan a las comunidades, como la construcción de una carretera en el territorio indígena y Parque Natural Isiboro-Secure. Según la investigación de la Defensoría del Pueblo, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti autorizó a la policía intervenir en la marcha. El exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, sostiene que el exministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Solís, instruyó intervenir la marcha al amanecer del domingo 25 de septiembre de 2011. El ministro Llorenti comunicó que estaba gestionando aviones para que trasladen a los indígenas a sus lugares de origen. La Defensoría asegura que la acción policial ocurrió mientras los indígenas estaban descansando en sus campamentos. Las personas que conformaban la marcha se abocaban a realizar actividades domésticas y descansar mientras sus hijos jugaban en el campamento, por lo que no se puede aseverar la existencia de ningún hecho delictivo flagrante que haya merecido la violenta acción policial. El organismo de control también asegura en el documento que conoció en exclusiva el programa La Noche que no tuvo colaboración por parte de funcionarios cercanos al presidente Evo Morales. Los ministros de la presidencia Carlos Romero y de gobierno Wilfrido Chávez mostraron una conducta renuente y no prestaron colaboración en la investigación defensorial. El documento le recomienda a la Fiscalía General de Bolivia que adelante acciones penales contra 6 funcionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro Llorenti y 7 miembros de la policía por la violación a los derechos humanos perpetrados a los integrantes de la 8ª Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, debiendo remitir a la Defensoría del Pueblo los resultados obtenidos de su investigación. También conmina al gobierno de Evo Morales a prestar asistencia médica y psicológica a las víctimas de la represión policial del 25 de septiembre, así como su reparación económica y moral. Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, ¿qué ha pasado con esas recomendaciones que pide su oficina a la Fiscalía de su país? Bueno, lo que nos preocupa es uno, el momento así de dilación que se está observando y es muy evidente que este tema no haya tenido la celeridad que es de esperar. Quisiéramos pensar en sentido, digamos, optimista, que esto va a ser revertido en la medida que la Fiscalía pueda delimitar, digamos, ya su accionar en términos del tiempo que debe tener el tema de investigación. Y nuestro documento como informe defensorial es precisamente un aporte para que como indicios de prueba sean procesados y de acuerdo a la tipificación del delito será él el que establezca qué delitos se han cometido. Nosotros hemos hecho una lectura, si eso les parece y que esperemos que se tome en cuenta porque estamos hablando de la importancia que tiene los derechos humanos en la construcción de un Estado como es el Estado Plurinacional de Bolivia. Sí. Senador Adolfo Mendoza, ¿qué ha pasado entonces con lo que dice la Defensoría del Pueblo de su país? ¿Hay dilación en este proceso? ¿Por qué la Fiscalía por lo menos no ha determinado cuáles fueron los comandantes de policía, los funcionarios del gobierno responsables de ese abuso de fuerza el día 25 de septiembre? La Fiscalía tiene que hacer su trabajo y nosotros vamos a exigir que esto se haga de manera rápida, oportuna y con la celeridad que corresponde. Este es un asunto que, repito, preocupa a todas las bolivianas y bolivianos, pero también debe saber el defensor del pueblo que hay otros derechos que se están vulnerando a propósito de la intangibilidad. No solamente se trata de focalizar un hecho que es imperdonable, la represión, eso viola derechos individuales, también se están violando derechos colectivos a partir de la definición de intangibilidad.
Si es que el parque y territorio indígena no se puede tocar, quiere decir que se está violando el derecho a la vida, el derecho a la territorialidad indígena, el derecho a la consulta, una serie de derechos colectivos que el defensor del pueblo está obligado a evaluar y a hacer una recomendación. El hecho de que existe un acuerdo entre los dirigentes de la marcha y el gobierno y que eso impida aplicar el derecho a la consulta previa, libre e informada para ver qué es lo que piensan sobre intangibilidad y sobre la carretera, los titulares del territorio, que son los 3 pueblos que mencioné, Trinitario, Mojeños, Yuracarés y Chimanes, es una violación que me parece también imperdonable de los derechos humanos. Sí. Eso es a mí lo que me preocupa. Precisamente por eso cualquier acuerdo entre el gobierno y los dirigentes indígenas respecto de la intangibilidad debería merecer una consulta previa, libre, informada, y que sean los propios titulares del territorio, los indígenas del lugar, los que definan qué hacer. Diputado Adrián Oliva, ¿usted cree que existe alguna especie de dilación por parte de la Fiscalía de su país para investigar quiénes son los verdaderos responsables de ese abuso de fuerza ocurrido el 25 de septiembre contra una marcha indígena? Existe dilación y yo diría que además existe temor y una excesiva reverencia al poder. Está muy claro que en Bolivia la justicia está sometida al poder político y eso hace que las investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno tengan un tratamiento diferenciado, distinto a aquellas que comprometen a cualquier ciudadano. Han pasado cerca de 2 meses y estamos seguros que en esta, al igual que en otras, el resultado se va a diluir en el tiempo y en definitiva las autoridades van a quedar en la impunidad. Hay quienes dicen que la Defensoría del Pueblo de su país está tomando atribuciones que no le corresponden y que empieza a cambiar el papel y a dibujarse un poco en su función, que está tomando atribuciones de ser un juez y no un ente de control. Bueno, esa es la forma de descalificar el informe de la Defensoría. Creo que esta cae en la medida en que la Defensoría lo que sugiere es que la Fiscalía del Estado investigue los hechos y concluya estableciendo las responsabilidades de quienes han sido autores de los mismos. Las imágenes en Bolivia, y ustedes las han reflejado el día de hoy, han sido bastante elocuentes. La pregunta está en el grado de responsabilidad y a quienes alcanza. Por tanto, la Defensoría no está actuando ni como juez, ni está actuando como Ministerio Público. Lo que está haciendo es denunciar que aquí se han violado derechos humanos. Yo diría que en algunos casos su denuncia va a quedar corta en relación a los resultados que produzca la investigación, en la medida en que se pueda establecer la responsabilidad incluso del propio presidente de la República. Hacemos una pausa, estamos en la noche de NTN 24, ya nos vemos.